Bueno, en el siguiente documento vamos a analizar la diferencia entre los decretos que regulan la red de oficinas de turismo de Extremadura y de Andalucía. En primer lugar, vemos el documento que regula la comunidad de Andalucía. Es un documento muy extenso, con muchos detalles, en el que lo primero que hace es definir las diferencias entre, por ejemplo, oficinas de turismo, como el establecimiento turístico abierto al público que con carácter habitual presta un servicio turístico. Una red de oficinas de turismo, el sistema integrado por varias oficinas de turismo, y luego el punto de información turística, que es el establecimiento que con carácter permanente o temporal, esta es la principal diferencia, facilita a los usuarios orientación, asistencia e información turística especializada. Si quisiésemos buscar, por ejemplo, esta información en el decreto que regula el turismo, la red de oficinas de turismo en Extremadura, pues no lo encontramos tan detalladamente. Simplemente una definición general habla un poco sobre las funciones, sobre todo de la red de turismo de Andalucía y los puntos de objeción turística, de información turística, pero no detalla mucho más. Si pasamos a otros detalles, como por ejemplo clases de oficinas de turismo, pues podemos ver de nuevo cómo en Andalucía sí que tenemos aquí las clases de oficina de turismo, las define, pero si pasásemos a su documento homólogo en Extremadura, pues sigue siendo un poco ambiguo, un documento un poco general en el que no explica demasiado acerca de los diferentes tipos. En cuanto al coste de la información turística, pues en este caso sí que vemos como en el documento que regula el turismo en Extremadura, sí que lo especifica. Aquí tengo un resumen en el que dice que el coste será gratuito y en ambas comunidades se podrán disponer de mapas, planos y otros objetos con un precio preestablecido y que debe estar de una manera totalmente visible. Seguimos analizando los puntos, pues volvemos a lo de antes. En cuanto a la clasificación de los puntos de información turística, en Andalucía viene muy bien detallado. En Extremadura sigue estando un poco en el aire. Y en cuanto al contenido, sí es cierto que en Extremadura lo pasan un poco por encima. Vamos a buscarlo. Pero bueno, si no yo más o menos estoy familiarizado con el texto. En cuanto a los contenidos, dicen que deben de ser, especifica que no pueden ofrecerse contenidos de empresas o sitios que se consideren clandestinos. La información debe ser fiable debe ser fiable y verídica. Luego, si pasamos a analizar otros puntos, por ejemplo, el espacio mínimo exigible, aquí de nuevo vemos cómo en Andalucía es muy específico. Lo vemos aquí en el anexo 1, habla de las dimensiones y demás. Y en Extremadura vuelve a ser un poco general. Lo encontrábamos por requisitos técnicos del inmueble, no habla de medidas, no habla de la señalización. Eso sí es cierto que en ambos documentos son muy específicos en cuanto a la señalización, pero no entra en más detalle en cuanto a medidas o un requerimiento específico. Simplemente habla de que tiene que tener un mobiliario adecuado, con conexión a internet y encontrarse en puntos cercanos a destinos turísticos frecuentados. Y luego, en cuanto a otros detalles que me hayan llamado la atención, pues uno muy importante es el horario, que mientras en Extremadura deben permanecer abiertas un mínimo de 7 horas. En Andalucía solamente serán 4 horas. Pero sí es verdad que ambas coinciden en que los fines de semana y festivos deben estar abiertas. Pero lo que más me ha llamado de toda la atención ha sido el personal, que en un decreto tan específico como el de Andalucía, en cuanto al personal son muy poco, hay muy pocos detalles. Simplemente hablan de que debe de haber un personal suficiente y capaz de hablar en al menos dos lenguas, sin especificar nada de formación o titulación. En cambio, en el decreto de Murcia, vamos a buscarlo
personal de la oficina sí que especifican claramente que tiene que ser un diplomado o grado en turismo o un técnico superior en comercialización e información turística o técnico superior en guía, información y asistencia turística, que es la titulación que estamos estudiando nosotros. Además, debe acreditar el conocimiento de inglés a un nivel B1 o superior. Esto me parece algo muy positivo y sería el único punto flojo que le veo al decreto en Andalucía, que debería exigir una titulación y tanto académicamente como en un nivel de idioma, al menos acreditar la capacidad lingüística.